antes de empezar, como siempre solemos decir, recuerden que en la Biblia, cuando se habla de mujeres, casi siempre o siempre podemos hacer el paralelismo de una mujer con la iglesia. ¿Mm? De hecho, Cristo también lo hizo cuando habló del matrimonio y habló del marido como Cristo y casándose y teniendo pacto con su iglesia y la mujer haciendo el lugar de iglesia. Pero les quiero mostrar cómo a mí a veces cuando veo en la palabra de Dios algo que es recurrente y algo que se va repitiendo y algo que Dios lo usa en un lugar y otro, digo, algo hay acá que Dios nos quiere mostrar. Y el hecho de las viudas, ¿no se pusieron a preguntar por qué Dios habla de tanto de las viudas? ¿Por qué Dios habla tanto de mujeres que no tenían esposo y que estaban sufriendo alguna situación? Algo más que estaba reflexionando. No solo uno sabe que no siempre es sencillo la relación de una nuera con una suegra, sino que esta era una suegra judía. Son muy intensas las mamás judías, las suegras judías, las mamás judías, porque le ponen un montón de corazón y son un eje muy importante en las familias judías. Y eso también era Noemí. Vamos a dejar a Noemí un poco de costado, que también era una viuda, por supuesto. Ruth también era una viuda, Orfa era una viuda, ¿sí? Entonces, este es el subtema que yo elegí, ¿sí? El tema de las viudas. Y voy a profundizar, lo voy a linkear, les voy a mostrar cómo podemos aprender a través de esto un montón de posición y postura, sobre todo de postura, visto en ejemplos prácticos. Vamos entonces, Samantha, por favor, si me ayudas con el compartir del PowerPoint. Les voy a dar primero, a través de diferentes versículos, el lugar que tenía la viuda o las viudas dentro de la legislación del pueblo de Dios, dentro de la forma de gobierno, la forma de operar. El pueblo de Dios era un pueblo de orden, era un pueblo donde había orden. Y sobre todo Dios empezó a establecer un orden muy especial desde que salieron de Egipto. El desierto fue un lugar donde Dios empezó a ponerlos en orden. Y vemos sobre todo Deuteronomio, Levítico, diferentes leyes. Leyes hasta de higiene personal. No solo de alimentos, o sea, de alimentación, de higiene personal, un montón de cosas que Dios pone en orden. El orden no era solo el orden de la adoración, del tabernáculo, no, también eran de cuidado personal. Y también cuestiones como legales y de protección de la tierra, protección de los ciudadanos. Dios es un Dios legal y Dios es un Dios de constitución, ¿sí? Y tenía que formar un pueblo, recuerden que de la nada, de Abraham y Sara, que eran estéril y ya habían pasado la edad de ser padres, de la nada Dios hace nacer un pueblo nuevo y este pueblo no podía ser torcido y de cualquier manera. Tenía que tener su legalidad, su estructura, sus estándares. Vamos entonces a la primer slide, que dice de la siguiente manera. Les voy a mostrar ejemplos de cómo Dios miraba el lugar de la viuda y cómo le enseñaba al pueblo a cuidar de ella. Vamos entonces a la primera parte, que dice de la siguiente manera. Tenemos que Dios tenía un cuidado especial y protección hacia las viudas. Dios quería que se cuidaran las viudas de una manera muy especial y se las protegiera. Dice Éxodo 22, del 21 al 23. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Qué está diciendo Dios? Yo soy el abogado defensor de las viudas, yo soy que las protejo. Si ustedes las afligen, yo las defenderé. Próximo versículo, que es otro ejemplo del cuidado de las viudas, que lo encontramos en el libro de Deuteronomio 14, 28 al 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.
Recordemos que en la repartición de la tierra, los levitas no recibieron heredad. Por eso, como ellos eran parte de los que trabajaban en el templo, luego ellos tenían que comer del diezmo que el pueblo daba, porque de algún lado se tenían que sustentar, y Dios se había transformado en la heredad de ellos. Dentro del beneficio, ¿sí? Dentro de la provisión, dice: al fin de cada año sacarás todo el diezmo de tu grano y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene heredad contigo, y el extranjero y la viuda que vienen en tus pueblos, y comerán y serán saciados. O sea que era usado parte de todos esos diezmos, de todo eso que se ofrecía en el tabernáculo para sustentar a las viudas que había entre ellos. Otro versículo que tenemos también en Deuteronomio es el próximo, que está en el 24:17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. ¿Sí? ¿Ven la legalidad acá? Un derecho. Ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Ojo con lo que haces con la viuda, está diciendo Dios. No puedes tomar en garantía, no puedes tomar en prenda la ropa de ella. Miren cómo minuciosamente Dios se encarga del cuidado de ellas. Próximo, que también está en Deuteronomio, versículo 19. Cuando sigues tus mies, o sea, la cosecha, en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que haya dejado atrás de ti. No seas tacaño, no vayas a juntar lo que se te cayó. Porque esto será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Parece como la sobra, pero no, porque entre lo que hay de acá, entre lo que se junta de la gavilla, entre lo que hay del olivo y entre lo que hay de la viña, se va guardando poco a poco para estos tres grupos que Dios pretende cuidar: el extranjero, el huérfano y la viuda. Y hay una coincidencia entre estos tres grupos. No me avances, Aman. Hay una coincidencia entre estos tres grupos. Y la coincidencia es un tema de paternidad. ¿Por qué? El extranjero está fuera de su patria. Patria viene de pater. Tierra que te produce cobertura, que es tu raíz, ¿sí? Patria y pater en el latín están relacionados. Huérfano es alguien sin padre, por eso es huérfano. Y viuda es alguien que ha perdido el liderazgo de su esposo, la compañía de su esposo, también se ha quedado sin el que produce la simiente, el que da la semilla para esa simiente y para ese linaje. Los tres son tres grupos con problema de paternidad. Un buen gobierno distribuye bien los recursos. Exactamente, Gabriela. En lo apostólico, Gabriela, se dice que un buen rey, por ejemplo David, gobierna para el beneficio de sus súbditos. No son sus súbditos sus esclavos para el beneficio del egoísmo personal, sino que está enfocado en que sean bendecidos, cuidados, protegidos sus súbditos. Y Dios tiene que mostrar este carácter, Gabriela, perfecto. Por eso les dije que acá estábamos viendo, íbamos a ver gobierno también. Sigue otro versículo, también en Deuteronomio, Samantha. El 26 del 12 al 13. Cuando este es parecido, creo que al que leímos antes, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo. Acá había un año especial dedicado al diezmo. Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Dios quería que se satisfagan, que disfruten también el huérfano, el extranjero y la viuda. ¿Sí? Miren cómo tenemos que conocer también el corazón de Dios. Porque si bien Dios no podemos juzgarlo de manera parcial, porque vamos a ser muy injustos. Si bien el principio siempre era que el pueblo de Israel tenía que ser un pueblo escogido para él, por lo cual Dios quería que respetaran el principio de la no mezcla. Por eso no quería que se casaran con naciones paganas para no contaminarse,
porque en especial, sobre todo, por ejemplo, para darles un ámbito histórico, cuando estaban ocupando la tierra prometida en el libro de Josué, todas esas naciones, cananeos, eteos, fereceos, todos tenían dioses paganos. Y si alguien del pueblo de Israel se juntaba con alguien de otra nación pagana, su corazón se podía desviar a mujeres incorrectas. Porque de hecho, ¿qué hombre que se enamora de una mujer no se desvía un poco? Le pasó al gran Salomón, ¿cómo no nos puede pasar a cada uno de nosotros? Entonces, si bien Dios preservaba eso y quería que sus hijos hebreos se casaran con hebreas, no por esto es que Dios no amara o no quisiera cuidar o Dios despreciara a los extranjeros. El extranjero que vivía con ellos debería ser cobijado, protegido bajo ese amparo y esa protección y esa gracia paternal que Dios quería soltar. ¿Sí? Entonces, por eso también, aún, por ejemplo, también lo vemos en Abraham, aún aquellos que trabajaban con él y uno los consideraba como empleados, si estuvieron en la escuela de verano y aquellos que no estuvieron le podemos dar los links o tienen en el canal, van a ver que aún a esos 318 que muchos pensamos que eran solo empleados, no, para Abraham eran como hijos. Volvemos al PowerPoint, unos versículos más sobre esto del cuidado y protección de Dios. A tal punto era el cuidado protector de Dios hacia las viudas que había una maldición si no se cumplía con esta obligación. Dios, cuando se pone serio, se pone serio. Ahí lo tienen escrito en la diapositiva. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Dios no te pide opinión, no les pide opinión, le dijo, digan, amén. Es como en el programa de televisión que dicen, sí, chef, bueno, acá más todavía, amén, yes, sir, yes, sir. ¿Sí? O más elevado, como en el ejército. Sí, señor, aquí estoy, amén. Maldito el que permitiera el derecho del extranjero, de la viuda, del huérfano. O sea que el que no cumplía con esta legalidad, tenía una maldición. Jehová guarda a los extranjeros y al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Salmo 146:9. No queda ahí solo en el Pentateuco. Salmo también lo toma. Porque Dios lo que hace es defender y compensar las falencias de las viudas. Dios es un Dios compensador. Por eso se dice que Él es el Dios de huérfanos y de viudas. Porque Dios sabe compensar toda falencia o toda brecha. ¿Sí? Toda brecha, toda falencia, todo hueco, Dios lo puede compensar. Ese es el Dios a quien amamos, a quien servimos. Por eso, como viniste a Dios, Él puede compensar toda ausencia. Hay mujeres que vienen a Dios con maridos que le han fallado, con novios que le han dejado y le han traicionado, con padres que han abusado, mujeres u hombres que hemos venido a Dios con alguna falencia, con alguna falta. Dios compensa toda la falencia porque Él es Dios de viudas y de huérfanos. Él los defiende y Él los compensa. También lo tenemos en el Salmo 68, 4, 6, que es el versículo que yo le decía hace un poco ahora, esto de padre de huérfanos y defensor de viudas. Dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de Él. Padre de huérfanos. ¿Qué le falta a un huérfano? Un padre. Él viene a proveerlo. Defensor de viudas. ¿Sí? ¿Cómo vemos esto siendo algo terrible en la sociedad que vivimos? Mujeres que han perdido sus esposos porque se murieron o porque se la abandonaron y ellas mismas tienen que autoprotegerse, defenderse, trabajar para alimentar a sus hijos, buscar no sé, una ayuda, una asistencia, lo que fuere. Dios quiere ser el defensor de ellas si lo buscan. Es Dios en su santa morada. O sea, su santa morada, su lugar de habitación, su corazón es ser padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios hace, este es hermoso, este salmo es precioso. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. O sea, algo que le falta a los cautivos es abundancia. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Luego tenemos Proverbios 15:25.
que dice que Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Qué dijimos que la enseñanza de hoy se llamaba casa de viudas? Una casa contraria que Dios no va a apoyar es la casa de un soberbio. Cuando hablo de una viuda, hablo de alguien que está en necesidad de, buscando depender de, buscando ser avalada por, buscando ser sustentada por. Ruth buscaba a alguien que la sustentara, que la avalara. En realidad lo que buscaba era alguien que la redimiera para continuar con el legado, la heredad, para continuar edificando algo en proyección hacia adelante y no quedarse atada hacia atrás. Orfa se quedó atada hacia atrás, hacia la familia de su madre. Ruth vio en Noemí la forma de soltarse hacia adelante. Aunque Noemí no le podía dar un hijo, había en Noemí la conexión de encontrar al Redentor, y este fue Booz. Isaías 1:23 dice: tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, y no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Dios espera que se haga justicia con la viuda, por eso habla de una causa. ¿Qué se habla en la justicia? Cuando hay alguien que está por ser condenado, que está siendo acusado, de una causa. Dios es el abogado, el defensor, el juez de la causa de las viudas. Isaías 10:1. ¡Ay! Acá es sin H porque es ay de lamento. Los que gobiernan en contra de las viudas, como decía Gabriela antes. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Robar siempre está mal, pero a los ojos de Dios es aún agravado cuando le estás robando a alguien que no se puede valer por sí mismo, que tiene una dificultad para compensar falencias. Porque cuando hablamos de viudas también hablamos de que esas viudas muchas veces tienen un chico huérfano a quien tiene que sustentarla, entonces tiene que hacer de madre y de padre. Y de esto lo vemos un montón en las Escrituras. Y al final vamos a ver un ejemplo muy claro. Seguimos, rápido. No me quiero extender tanto. Próximo ejemplo es el de Jeremías. Samantha, no sé si en San Justo va más lenta las diapositivas, pero no me las avanzas. Debe ser que en el oeste van más lenta. ¿Qué te parece, Norita? ¿Cómo andan en Ituzaingó la diapositiva? Vamos con Jeremías. Jeremías 7, del 5 al 6, y Jeremías 22:3. Jeremías 7, del 5 al 6 dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis. No oprimir es igual a hacer justicia al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para vuestro mal. ¿Qué entendemos? Que cuidar de la vida es una manera de hacer justicia y de mejorar nuestros caminos. ¿Sí? Dice, si mejoran sus caminos, si operan con justicia, es una forma de vivir y de cuidar. O sea, cuidar de la vida de esta gente es una forma de hacer justicia. Cuidar de los huérfanos, de los extranjeros y de las viudas. Vamos al próximo, que es 22:3 también de Jeremías. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. No sé si se dan cuenta que es todo recurrente el tema de hacer justicia, y hacer justicia tiene que ver con un gobierno correcto, ¿sí? Que está ligado a esto de cuidar y proteger a la viuda. Lamentaciones, como bien lo dice el versículo, el nombre del libro, se lamenta de un malestar, de cuestiones que están ocurriendo en el pueblo de Israel, y es un libro muy dramático, y solo empieza diciendo esto, 1:1 de Lamentaciones: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Luego, más adelante, en el capítulo 5 de Lamentaciones también, del 2 al 4,
añade algo más en base a esto. Nuestra heredad ha pasado a extraños. ¿Sí? Nuestra heredad está en manos de extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Una forma de lamentarse. Luego también Malaquías capítulo 3 habla del tema de defraudar a las viudas como una falta de temor a Dios, como una señal de falta de temor a Dios. Dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como los días pasados, como los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda. O sea, que le tienen que pagar algo, pero le pagan otra cosa. Y los que hacen injusticia al extranjero no tienen temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio, por esto dijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Si lo analizan, estos son ejemplos de una forma o señales, evidencias que no estás temiendo a Dios por no estar cuidando de la viuda y del huérfano. Repito, defraudar a las viudas era una parte o una señal que está marcando Malaquías como falta de temor a Dios. Luego ya dejamos el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, para ahora sí mostrarles la revelación preciosa del Nuevo Testamento, y luego vamos a volver para cerrar con un ejemplo precioso del Antiguo nuevamente. Los religiosos se aprovechaban o devoraban de las viudas. Lo vemos en Mateo 23, 14, que dice, ¡ay vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis, ¿qué cosa? Las casas de las viudas. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiré mayor condenación. Se hacían los que oraban un montón, eran los mejores oradores, pero a la hora de la práctica devoraban las casas de las viudas. ¿Qué está hablando? Se aprovechaban de las viudas, abusaban de las viudas, la utilizaban para su provecho. 12:40 de Marcos. Devoran las casas de las viudas por pretexto, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Parecido. También está en Lucas 20, del 46 al 47. Guardaos de los escribas, que buscan, todos estos tienen alguna relación con la religión. Fariseos, escribas, gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Sí? Eran tremendos, saludando, vistiéndose, sentándose en las primeras filas en las sinagogas, en los primeros asientos en las cenas. Pero ¿qué pasa en el 47? Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Varios ejemplos de cuando están devorando la casa de las viudas. Vamos ahora a pasar a Hechos. En Hechos vemos, hay no más acá, perdón, ¿no leímos este? Marcos 12, 43 y 44, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda, Jesús valorando la ofrenda de la viuda y haciéndola sobresalir o destacándola, que era más el esfuerzo de ella y la generosidad de ella que la de muchos que daban de su riqueza lo que les sobraba. ¿Sí? Jesús está valorando a alguien que con esfuerzo está siendo generosa. Muy bien. Lucas, dos ejemplos de milagros. Lucas 4, del 24 al 26. Dice que había... Está citando Jesús acá lo de la viuda de Sarepta. Había muchas viudas en Jerusalén, pero a ninguna de ellas fue enviado Eliseo, sino una mujer viuda de Sarepta de Sión. Esto lo vamos a dejar y después lo analizamos para lo que quiero compartir al final. Así que avanzamos. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín en la puerta de la ciudad frente a la multitud como testigo. No hace falta leerlo, pero vemos que Jesús hace un milagro tremendo. Al hijo, o sea, a la viuda le rescata a su hijo de la muerte y hay muchos testigos delante de él. Ante la murmuración de los griegos contra los hebreos sobre el descuido o falta de atención de las viudas, se levantan hombres llenos del espíritu de sabiduría, de buen testimonio para realizar esta tarea. Esto lo vemos cuando se levantan los primeros diáconos en Hechos capítulo 6,
del 1 al 4. Entonces, vemos dos paralelismos. Jesús sanando al hijo de la viuda y es testimonio a las multitudes. Y acá es un mal testimonio que luego lo revierten en el pueblo apostólico, porque los griegos empiezan a señalar que no estaban siendo cuidadas las viudas hebreas como eran los de ellos, supuestamente. Entonces, hacen una nueva una forma, un orden de poder atender un grupo, no cualquier grupo de hombres, lleno del espíritu, de sabiduría, de buen testimonio, se dedican a cuidar la mesa de las viudas y los huérfanos para que los hombres que estaban dedicados a la palabra de Dios pudieran dedicarse a la oración y la palabra para no ser de mal testimonio y de mala reputación a los que vieran que no estaban cuidando bien de las viudas y de los huérfanos. Primera Timoteo creo que sigue, donde nos habla que no solo tenemos que cuidar, sino honrar a las viudas. Y luego vamos a ver cómo Santiago nos explica qué significa visitar a las viudas. Tenemos ahí Timoteo. Las viudas no solamente debían ser atendidas, sino honradas en la comunidad apostólica de la iglesia primitiva. Y esto lo dice 1 Timoteo 5, del 3 al 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable ante el Señor. ¿Qué querían decir? Que si alguno tiene hijos y nietos, ayuden a ocuparse de esa mujer. No carguen a todos los hombres de Dios y a la iglesia para que se ocupen de ella cuando hay gente saludable que puede trabajar, que puede ayudarlas, que puede ser de sustento. Pero aquellas que realmente no tienen a nadie que les ayude, la tenía que ayudar la iglesia o el liderazgo. O los diáconos, que en realidad eran los que habían sido establecidos para esa labor. Y vamos ahora sí a Santiago cuando habla del famoso versículo de que habla de que cuál es la verdadera religión o cuál es la pureza en la verdadera religión. Santiago habla de algo interesante. Dice, verdadera y pura religión tiene que ver con visitar a las viudas. Y dice así 1.27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Me puse a estudiar un poquito qué era la palabra o qué relación tiene la palabra visitar o qué profundidad. Para los que anotan, visitar es mucho más que ir a tomar unos mates o ir a comer algo. Quiere decir supervisar, cuidar, observar, con la intención de ayudar o dar un beneficio, y quiere decir también proveer. Lo tienen ahí. Supervisar, cuidar, observar con el objetivo, con la meta de dar un beneficio y también de proveer. Es mucho más que pasar y hacer una visita de médico. Hola, viuda, ¿cómo estás? Eso nos enseña el apóstol Santiago.